¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy con una tertulia muy sabrosa con dos queridos amigos que les encanta todo lo que es esa Costa Rica que se nos fue y ese San Carlos que no se nos ha ido tanto porque permanece. Todo lo que ellos formaron, todo lo que hicieron como educadores permanece. Y esos son los valores realmente que estamos teniendo en la actualidad. Y aquí imagínense la ricura. Bueno, les cuento, esas rosquillitas las hizo la esposa de don Hernán. También trajo esto. Aquí nos la mandaron de la casa de Gerardo. Tenemos de todo rico, porque cuando se hace una tertulia se comparte siempre con comida. Y lo mejor, bueno, bonito y barato. Y también invitamos a los muchachos. Claro que no, sí. ¿verdad? Sí. Y es que definitivamente, cuando uno nace, hay comida. El nacimiento del chiquito se celebra con comida, que lo bautizan, que la primera comunión, que el matrimonio, que los 50 años, que los 70, cuando uno se murió. Y se murió y también hay que... Es el único momento que uno no va a comer, pero come en nombre de Dios, ¿no? ¿Verdad? Y come más de la cuenta, por cierto. Y también, lógicamente, en tertulias como esta. Hemos estado conversando muchas veces y ustedes han conocido, me imagino, esa personalidad, don Hernán Santamaría y Gerardo Arias, ellos como educadores, como esos educadores, digamos, del tiempo de antes, gente que ya se pensionó y que cuentan tan difícil que era ser educador, tan lleno de satisfacción, pero también es entonces cuando uno dice muchísimas veces, ¿cómo harían las esposas de estos señores? Estaban siempre solas porque ellos entonces en aquellas zonas rurales, sacando a los niños adelante y las señoras por en estos lugares que a veces hasta les llegaba el salario atrasado porque si ellos como maestros rurales les pagaban a los 3 meses. Yo me las imagino agenciándose cómo era el asunto. O sea, esto era un esfuerzo de familia, un esfuerzo de comunidad y vamos a hablar hoy precisamente de lo de las comunidades. Don Hernán Santamaría, para quienes no han tenido la oportunidad de escucharlo en algunos de nuestros programas y que tampoco le conocen, es un educador de esos de puro corazón, al igual que Gerardo Arias. Y él, con un gran esfuerzo hecho por su madre y por su esfuerzo como trabajador, pudo poco a poco salir adelante con lo que es la educación. Don Hernán Santamaría, los Santamaría, un repasito. Los Santamaría son de ahí, de Caimito, de Florencia, por esos lugares. Su abuelo y su abuela venían de Zarcero. De Tapesco, ahí, el Zarcero, esa zona de Tapesco, bajaron ellos muy jóvenes. Ok, y por el otro lado tenemos pues a sus abuelos maternos, ¿verdad? Ajá. Sí. Don Hernán viene de una familia donde una mujer orgullosamente sacó a sus hijos adelante. 3 hijos. En un tiempo difícil. La famosa Doña Chinda, que muchísimos de ustedes la conocen, una mujer que preparaba unas empanadas deliciosas, bueno, ahora... ¿Cómo era que era así lo que hacía su mamá para no que usted lo dice con más propiedad que yo? Empanadas ¿de qué? ¿El picadillo? Ajá. Entre las cosas que preparaba mi mamá deliciosas era un picadillo de papaya, pero la raíz del palo de papaya. Pero ella le dio un toque singular que era que ella hacía las bandejas de picadillo y ella tenía un horno enorme de leña. Entonces ella lo calentaba como que si fuera a hacer bizcocho, fuera a hacer pan, y entonces ella metía esas bandejas de picadillo al horno. Y les ponía una carita de masa. Y entonces, el mismo picadillo hacía la... Del calor. El mismo picadillo hacía la cara esa. Entonces eso se partía, qué sé yo, para decir como tamal asado, como budín. Entonces sí se servía, pero era una comida salada. Y entonces a la gente les encantaba quitar la cascarita esa tostada que quedaba por encima y comérselo, y bueno, y comérselo todo. Entonces les decía yo que recién llegaba doña Clara ahí a Florencia, la esposa de don Carlos Corrales, y entonces esa mujer se enamoró de los picadillos de doña Chinda. Entonces ella la llamaba o iba y le decía: doña Chinda, 3 bandejas para tal día porque me voy a reunir con unas amigas o va a venir tal gente. Y entonces ese picadillo era famoso de los platillos que hacía mi mamá. Y también su mamá hacía una gran cantidad de empanadas que las llevaba como en sacos casi. Empanadas de chiverre, no, eran unas canastas así grandes, que ella las montaba en el bus y se las llevaba ahí donde el papá de Gato Flaco, que llamamos nosotros porque éramos compañeros todos el comisariato de Mincoper. El comisariato de Mincoper, y entonces Min le prestaba una mesita ahí, ella la sacaba y los peones del ingenio llegaban a llevarle el pan y a llevar las empanadas de doña Chinda, y ese era el diario sustento. De ahí salía
para ir a estudiar, para vivir, porque ella siempre vivió trabajando en las cosas de las fincas y de la casa. Claro, también en las fincas se encargaba de tener una fonda donde atendía a toda la gente que iba a recoger café. Eran 30, 40 personas, desayuno, almuerzo, cena, lavarle la ropa. Y dice usted trabajaba también en todas las cosas que tenían que ver con el campo, ¿verdad? Si era necesario. Y ahí estaban ustedes, los tres hijos atrás, con una madre que los formó, cortando la leña, jalando las cosas, comprando. Y eso, todo eso lo digo y se los comento primero porque quiero que conozcan aquí, don Hernán, quienes no lo conocen, cómo viene él de una formación que luego cuando se hace educador, él sabe lo que cuesta realmente, cómo salir adelante una familia, y aunque digamos que Caimito de Florencia se está un poco más para esta zona, después le toca ir a zonas muy alejadas, donde él como educador tiene que hacer una labor comunal extraordinaria y que es de gran satisfacción, ¿verdad, don Hernán? Y tenemos a nuestro amigo Gerardo Arias, que muchísimas veces hemos comentado también cómo él, esos son sus inicios. Ahí en Buenavista, inclusive cuando él regresa, él es el primer maestro que hay en Buenavista que salió de esa escuela de Buenavista. Ellos se forman, de ahí, como quien dice, con lo que tienen de sus estudios y se van, ya no los han contado. En el año 69 hay una oportunidad, bueno, toda una trama que ya también lo hemos comentado, donde 160 educadores de todo el país llegan a Heredia a formarse. Son todos aquellos que no tienen todavía una especialización, que no tienen una formación, digamos, universitaria, y ahí ellos empiezan a sacar sus títulos para poder volver a los lugares en los que estaban o no estaban. Vamos a ver, usted sale, cuando usted se va a Heredia, ya usted trabajaba en una escuela. ¿En qué escuela trabajaba? ¿Cuál fue la primera escuela que usted llegó? La primera escuela que yo trabajé fue San Miguel de Jicarito, en 1968. Y ahí está la primera gran anécdota. Estando en San Miguel de Jicarito, explotó el volcán Arenal. Y nos deja al otro lado del volcán Arenal. Nos quedamos, 29 de julio, estábamos entrando a vacaciones de 15 días cuando aquella explosión. Solo los cuartitos de nosotros tenían vidrios, pero aquello se oyó como que todos los vidrios del mundo habían explotado de una sola vez. Eso fue lo que se escuchó. Y volver a ver para el Coloso, que lo teníamos así a la valla de la plaza, y ver aquella nube negra que se iba extendiendo y extendiendo y extendiendo y extendiendo. Okay. Seguimos. 3 meses sin poder salir de San Miguel de Jicarito. ¿Por qué? Porque el único transporte era por La Guaria, y Defensa Civil se vino y cerró en la Guaria y cerró en Monterrey y no hubo más paso. Entonces las avionetas las coparon los señores que habitaban esa zona, los ganaderos, la gente de plata. Entonces coparon esos vuelos de avión y nada más, con comida para adentro y con la gente para afuera. Y eso. 3 meses pasamos nosotros comiendo puro banano sancochado de un gran bananal que había detrás de la escuela de nosotros. Y la gente como que perdió el interés por las cosas. Entonces, hoy Don Pen mataba un novillo y todo el mundo lo llamaban que fuera a traer carne de Don Pen. Y hacíamos tiras y poníamos a guindar en el humo del comedorcillo de la escuela. Y vamos que Don Lalo va a matar una chancha y íbamos a traer carne todo donde Don Lalo y a hacer tiras y a poner al humo. 3 meses nos llevamos nosotros hasta que pudimos salir. Yo salí el día de San Carlos, el 4 de noviembre, entonces julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y al decir nosotros, ¿quiénes eran? El director mío, porque éramos 2 compañeros, Ricardo Sáenz y el hijo de mi mamá. ¿Me permite? Estoy conmocionada. Contar lo mío también. Santa María, estábamos en el mismo circuito. Santa María está... no, ustedes estaban en La Fortuna en ese momento. Sí, claro, okay. Con Don Valerio. Yo estaba en el circuito de Boca Arenal y yo estaba trabajando en San Antonio y Providencia sobre el río San Carlos. El río San Carlos era la fuente donde nosotros nos abastecíamos del agua para cocinar, para bañarnos, o sea, para todos los menesteres, como se dice en el campo. Cuando se vino la explosión, el río quedó totalmente hecho un atol de ceniza y de barro. Entonces, para juntar agua, había que subir
con una pichinga al hombro hasta donde llaman la Quebrada de la Providencia a juntar agua para bañarse. Entonces yo hablé con don Carlos y entonces me dio permiso de que saliera porque no se podía vivir allá. O sea, el ganado no tenía donde tomar agua. O sea, yo no puedo detallar tanto como Santa María, pero sí tuve que salir porque no había donde tomar agua. Sí, y sin agua estamos listos. Ok, ¿y ustedes el agua dónde la cogían? El agua, no, es que la zona de nosotros no fue afectada en ese sentido, fue afectada solo en la línea de tránsito en que no podíamos salir definitivamente. ¿Y cómo se comunicaba usted con su familia? ¿Cómo sabía su esposa que ustedes estaban ahí, que estaban bien aunque no podían salir? Señales de humo. No, viera que en eso no, porque la avioneta no dejó de entrar. Ajá. La avioneta no había campo de aterrizaje en San Miguel, pero en Jicarito había campo de aterrizaje, que era unos 45 minutos. Entonces uno iba y dejaba cartas en la avioneta y ella iba ahí al campo. En la pulpería de don Rogelio Aragón. En la pulpería de don Rogelio Aragón quedaban las cosas que traían, no mentiras. La radio. Miguel Moreira era el administrador de la aviación, de la empresa de aviación, y ahí la doña me mandaba galletas, me mandaba algunas cosas, y las que no se comían ellos me las devolvían. mi oyera Miguel que se por comía. Por ahí había unos que hacían fiesta con lo que le mandaban a usted. Y digamos, de estar ustedes ahí en una forma permanente durante esos meses, inclusive para retirar la platita, ¿se la retiraba la esposa o no se podía? No, nada. Primero que todo... Okay, ¿cómo hacía su esposa? Dígame, porque eso me llama la atención. Bueno, ¿Cómo hacían las esposas? No, es que estábamos solteros. Esa era la suerte. Era la novia la que le mandaba la comida. Nosotros éramos chiquitos. Pero no le diga porque te da cuenta mi abuelo, mi suegro. Santa María, ¿de cuántos años tenía usted cuando comenzó a trabajar en el magisterio? ¿Cuántos años? ¿26? No. Yo nací en el 44 y comencé a trabajar en el 68. Es raro porque yo, bueno, sí es que yo soy un poco más tiernito, como dicen allá. Sí, más tiernito. Yo comencé a trabajar con permiso del patronato. Seguro que sí. Quiere decir que usted, cuando fue eso que se fueron a Heredia, usted tenía 24 años. Yo tenía 24 años. También jovencito. Bueno, qué cosa tan tremenda eso, como usted dice, bueno, que estaba trabajando en esa comunidad. Usted sale de esa comunidad donde está trabajando para estudiar. Allá en Heredia. En eso, cuando reventó el volcán, veníamos llegando y vea qué montón de coincidencias. Cuando reventó el volcán, veníamos llegando a Heredia y era el tiempo en que se había constituido el sindicato, 8 días antes. El 29 y el 19 se constituyó el sindicato. Nosotros veníamos llegando a Heredia. Usted venía fresquitico. Anita, pero uno no salía de la comunidad, uno se iba de vacaciones. Sí. O sea, nosotros no tuvimos vacaciones durante 5 años. Durante 5 años. O sea, salíamos, dejábamos la ropa, las botas y lo de campo, echábamos la ropilla ahí más fina y nos íbamos para Heredia. Terminaban los 3 meses, entonces llegábamos a la casa, guardábamos la ropilla de ir a la universidad y otra vez echábamos las botas y iba para adentro. O sea, nosotros 5 años de que nunca supimos. No, porque ese era el requisito para ustedes poder sacar esos estudios. Sí. ¿Qué título les daban? Eso quería hacer, explicar la nomenclatura. Digamos, el maestro que me dio a mí, que fue Ubaldo, después se casó con una hermana mía, llegó a darme clases habiendo sacado el 6º. Ya después llegó una maestra que había tenido el 3er año. Después ya un bachiller era carga pesada en el magisterio. Bachiller de secundaria. Ajá. Pero ya cuando nosotros llegamos, todavía el bachiller tenía la posibilidad. Pero, digamos, los que andaban como gallos contra viento eran los que tenían el PT3. Era dentro de la nomenclatura, se llamaba PT2, PT3, PT4, hasta PT5, que era una licenciatura. Entonces, Santa María y yo éramos interinos y éramos simples bachilleres. Pues eran P. Una simple P. Sí, éramos un poquito menos que nada. Era entonces, y ustedes, digamos, tenían el bachillerato, iban a dar clases y bajo qué concepto o con qué guías o cómo era? Bajo la experiencia muy rica que nos dejaron nuestros maestros. Sí. O sea, para mí es invaluable lo que yo aprendí de los maestros de Ubaldo, de doña Emilce, de Carmen Lidia. Entonces, hay cosas que nunca se olvidan. Y las guías se las daban. Sí. Entonces, por ejemplo, existía lo que llamaban el diario, el diario de todos los días. Entonces yo me iba donde una maestra de las que yo tuve y le dije, mire, présteme el diario para tercer grado. Entonces era la guía que yo tenía. Y a donde tenías que dar todos porque eras unidocente. Igual, entonces uno conseguía los 3 diarios, pero mira qué complicado. O sea, primero que las bolitas eran muy pequeñas, después que los escritorios generalmente eran fijos a la pared porque no. Y después una sola pizarra para todo, ¿verdad?
y a veces no hay artista, otra vez no hay borrador. Bueno, es que mejor cambiemos de tema. Pero hay que ver la formación de esos niños, que tal vez algunos llegarían solo hasta tercer grado, cuarto grado, quinto. Sí, en las historias de muchos que llegaron a sexto grado y que vos después les conseguiste una beca o todas las posibilidades y que hoy por hoy son arquitectos y han sido hasta embajadores. Y pues, no importa, no hay que tener títulos, gente de bien. Pero bueno, ese esfuerzo valió la pena. Yo siempre he dicho, me imagino Santa María por consiguiente, que las medallas que nosotros llevamos colgadas al pecho son esos estudiantes que dan testimonio de lo que nosotros fuimos para ellos. Nada más. Claro. Bueno. Y siempre será así con los educadores. Yo tengo una nuera, Vanessa Argüello. Ella es educadora en la escuela Juan Bautista y es una mujer con una mística y una cosa extraordinaria. Y muchísimas veces cuando hablo de mi profesión como periodista, de la profesión de ella como educadora y de todo ese montón de cosas que se hacen, yo le digo, mira, es que la profesión tuya es de mayor responsabilidad y mayor agradecimiento que cualquiera de nosotros, porque todos esos alumnos a través de los años se acordarán de sus educadores, de lo que hicieron y de la formación. Entonces, la niña Vanessa para la gente será muy valioso hasta que esas personas se mueran. Y por eso entramos en entonces este tema de ese esfuerzo cuando entran ustedes en la vida comunal, porque ustedes fueron parte básica y vital en la comunidad. Perdón, antes de que Santa María entre, yo quiero nada más ya para abrir el portón a Santa María. Nosotros los educadores, cuando nos veníamos de las comunidades, dejábamos un enorme vacío. ¿Por qué? Porque los niños pululaban cuando iban y que venían, entonces le daban vida al pueblo. Y el maestro se reunía y era el encargado de formar el equipo de fútbol y de inventar campeonatos con otros maestros. Cuando nosotros nos veníamos, el pueblo era fantasma, porque no había nada que hacer. Entonces los chiquillos se los llevaba el papá a trabajar al campo y entonces todo el día usted pasaba y caminaba y era un pueblo muerto totalmente. A eso iba yo exactamente, doña. La situación era esta. Mientras, o sea, nosotros no teníamos propiedad, entonces caíamos a un pueblito, San Miguel de Arenal, para decir algo. Y nosotros tratábamos de desarrollar una actividad comunal. Pero resulta que venía el próximo año y venía alguien y solicitaba esa plaza de nosotros con más títulos que nosotros y nosotros vamos para otra escuela. La gente de la comunidad se venía bravísima a protestar y todo. Escritos y cartas. Escritos y cartas y le decían, no, lo que sucedió fue esto. Entonces así, proyectos buenos una parte y en otra. ¿Cuándo comienza a fundamentarse mi participación en el desarrollo comunal? Cuando caigo a Boca de Arenal en propiedad. Estoy hablando de 1975. Y llego y me encuentro que el peor problema que tiene Boca de Arenal es el agua. No hay agua por ninguna parte. Eso era unos con unos pocitos, pero ahí no se podía perforar pozos porque había mucha arena. Allá yo con el pulpero hicimos un pozo allá en un alto andemazo que llamábamos. Hicimos un pocillo, pero apenas nos abastecían nosotros dos y teníamos que llevarlos por manguera hasta la casa, bueno, toda esa cosa. Entonces llego y me encuentro con ese problema, la problemática del agua, el acueducto. Pero llego y me encuentro con una cantidad de personas que, incalculable. Me encuentro, por ejemplo, con don Luis Chacón, el presidente de la Junta de Educación, pero una persona dedicada solamente a la comunidad. Que hay que ir a San José, la buceta de don Luis Chacón. Que hay que ir a Acueducto Alcantarillado, la buceta de don Luis Chacón y todo eso. Me encuentro a don Luis Chacón. Me encuentro a don Aquiles Corrales, el papá de Orlando, que está como administrador de la cañera en Boca Arenal, pero un señor a carta cabal. Me encuentro al mismo Carlos Arturo Morales, que es un líder también. Y Juan Rafael Chacón. Bueno, don Juan Rafael ya estaba aquí, sí, pero era así. No, por supuesto. Sí. Me encuentro y eso es orgullo mío porque eran alumnos, porque eran pollitos que estaban comenzando apenas. Me encuentro a Lucrecia Luis Robleto, la cocinera del comedor escolar de Boca de Arenal. Ajá. Y que gracias a la promoción y lo que tuvo con nosotros, Lucrecia llegó a ser la presidenta ejecutiva del comedores escolares a nivel del país. ¿Recuerda cómo se llamaba? Citracome. Esa. A doña Lucrecia. Me encuentro a Ara con una situación de que Araceli Segura, con una situación de una líder nata. Pero resulta que el marido no la dejaba, pero ni asomarse por la ventana.
Entonces se dan circunstancias y llega el momento en que ella enviudece y entonces ella se dedica de lleno al desarrollo Se le abre la puerta. Hasta ser diputada. al desarrollo comunal. Me encuentro entonces con don Luis Chacón, me encuentro con don José Félix Carrillo, un señor de mucha edad, que muy avanzada la edad, pero con unas ideas que eran así. Y después lo vamos a tocar en otra parte porque hasta sacó el diploma conmigo, un señor como de 70 años, porque también cuando veamos la parte de educación, yo le voy a ver cómo yo le entré a la educación de adultos. Entonces, esa era la situación. Me encontré a don Sergio Clinas, que venía llegando a Boca Arenal con el ingenio Cutris. Y entonces él necesitaba que yo viniera con él a la cañera porque él no conocía. Yo me venía con don Sergio Clinas y yo necesitaba que él fuera conmigo a Acueducto Alcantarillado y comenzamos con esa serie de personas y se crea la Asociación de Desarrollo Comunal de Boca Arenal, ADIVA. Y comienza ADIVA para adelante. Orgullosamente yo le digo, y eso no se lo pueden quitar a uno, seguimos con las cosas. El mejor redondel de Centroamérica que fue en algún tiempo, el redondel de Boca Arenal, ahí hay postes pegados por él. El hijo de mamá, porque yo no era solo este líder. Si había que ir a coger un carretillo y a batir mezcla para pegar un poste del redondel, se pegaba. No, era el principio de maestro. El maestro enseñaba haciendo. O sea, si usted daba orden, usted se sentaba, usted no era el líder que necesitaba. Había que doblar la concha igual que cualquier otro. Don Aquiles Corrales y toda esa gente. Entonces, vamos a lo mismo. Yo he creído mucho en los medios de comunicación. Y vea usted cuánto desarrollo tiene San Carlos gracias al Canal 14 de Copelesca. Vea usted la prensa escrita, vea usted la misma radio. Y entonces ya yo crié un folletillo que se llamaba La Voz de ADIVA, o era La Voz de la Asociación de Desarrollo Comunal de Boca Arenal, donde se publicaba cada mes, y como decía Gerardo, con un polígrafo, se les hacía un folleto. De que se les hace una espuma del sobaco. Para los asambleístas, cuando llegaban, se ha hecho esto y esto y esto, las fiestas que se hicieron en tal fecha dieron como resultado esto, porque a la comunidad hay que demostrarle que entraron 5 colones y que salieron 7 y que hubo 2 de pérdida. Pero no los dejes sin informarle, porque ya comienzan las habladurías de que y entonces la información así. Y entonces, de manera que en esta cosa, y aquí escapaba la situación, Pilar Porras fue mi alumna. Yo le hice sexto grado a Pilar Porras. Araceli metió el hombro conmigo también, es diputada. Entonces, de manera que a uno le queda eso de la formación de esos líderes. Y los otros que ya estaban formados, como don Aquiles Corrales, don Félix, don Luis Chacón y todo eso, pues uno les agradecía que lo ayudaban. Y más bien lo ayudaron a ser más líder. Con un buen apoyo uno puede hacer cosas. Claro. Esa es la situación del desarrollo comunal en el campo propiamente, digamos, de la asociación. Santa María, perdona, pero es que Santa María está hablando de un liderazgo ya de mucha altura, pero Santa María yo lo conocí en los turnos de San Miguel, en los turnos de ¿cómo se llama ahí? San Juan. Desde San Juan, y la historia que te venía contando cuando nos pusimos a dar cine, Santa María con unos bueyes con carreta ahí por unos barriales con una máquina para llegar a dar cine informativo. Pero contame, ¿cómo conseguían ese cine? Dices que aquí lo sobreentendemos y eso no es así. Mira, es que en mis tiempos de niñez, yo vivía en Buenavista y existía la hacienda La Quina. El administrador de La Quina, don Humberto Arquero, ya fallecido hace muchos años, tenía una gran relación con la Embajada de Estados Unidos porque él estudió en los Estados Unidos. Había una oficina que se llamaba Oficina de Información de los Estados Unidos. Entonces esa gente tenía ese equipo que eran máquinas de 16 milímetros con los motores correspondientes para dar cine en cualquier parte. En ese tiempo no había corriente en ninguna parte. Entonces, cuando ya yo comencé a trabajar, me acordé de eso. Estaba yo en San Joaquín. Y entonces un día me fui para San José y me fui a la embajada y todo estaba exactamente igual. Estaba la oficina, yo solicité una. Y la llevamos en carreta desde el ferry hasta San Joaquín para dar cine. Después le cuento a Santa María y nosotros ahí con una carreta. Carreta con bueyes. ¿Y quién daba la película? ¿Ustedes mismos? Yo me la jugaba y después ya Santa María aprendió. Como nosotros. Había que hacerle ¿Y de todo. qué era la película? No, mira, todo era formativo, digamos, sobre todo eso de
Channel, ¿cómo se llama? National Geographic Channel, así. Pero de vez en cuando aparecía un corto de los Tres Chiflados. Ajá. Eso era. Oiga, y era una novedad. Digamos, yo cuento que de San Joaquín llegaba gente de Copevega, gente ¿cómo se llama? De Morazán. Y me imagino que de Santa María igual. Cuando había cine llegaba la gente de todos lados. Era una novedad como cuando dieron Ciudad Quesada los 10 mandamientos. A la gente, o sea, pensar que se iba a dar cine era un sueño, pero lo realizamos. O sea, los educadores definitivamente eran parte básica de la comunidad. Nos vamos a ir por un momento para entrarle al tema de cuál es la función realmente o cuál era la función de un educador cuando no existían las cazadoras, como dicen que ya lo sacaron de las zonas rurales. Maestro. Ya regresamos. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa. Volvamos a lo nuestro hoy con dos invitados especiales. Don Hernán Santamaría, que nos viene a hablar de cosas muy sabrosas. Hernán Santamaría Castro, siempre hay que defender el apellido de la mamá. Sí. Y don Gerardo Arias Rojas. Sí. Dos educadores que trabajaron en aquellas épocas tan difíciles en las zonas rurales donde todavía no existían los títulos y ellos tuvieron que tratar de sacarlos y lo lograron. ¿Y cuál era su trabajo en la comunidad? Les decía a ellos que aquí nosotros hicimos un programa muy bonito con don Alejandro Romero y trajo a don Reinaldo Ballestero, que había trabajado con los indios malecos, que fue el primer, digamos, maestro blanco que hubo, y cómo nos contaban aquel entonces acerca de que la función del educador era de todo, hasta enfermero, que él en casos muy graves tuvo que muchísimas veces vacunar a personas, inyectar, en fin, también que era psicólogo, que era todo eso. Precisamente, don Hernán, que hablamos de lo que es un educador, porque un educador es increíble, pero es el único profesional que hace todas las funciones de todos los profesionales, excepto las mamás que en la casa hacen todo eso. Era hasta de partero en algunos casos. De partero, claro que sí. Claro, si había que partear, se parteaba. ¿A usted alguna vez le tocó eso? No, de traerlas en camillas, eran 4 personas echándose una vara al hombro y sacarlas hasta donde pudiera haber un carro para traérselas, pero como atender el parto propiamente no lo tuve que hacer, pero sí había que... Yo lo que pude atender fue un ataque de lombrices. Ajá, de las llenas de marzo. Ajá. Un chiquito, digamos, en el cacao, por cierto, botando lombrices por la nariz, Ajá. por la boca, y ya... Y se moría. Y uno metido ahí. Sí, Yo salía a caballo a mi esposa, a las 10 de la noche hasta Jicarito, casi hora y media, por la montaña, a buscar ajos. Fíjate, y con eso lo salvaba. ¿Su esposa también fue educadora? A mi esposa no, ella no fue educadora, pero ella era vecina de la comunidad y muy identificada. Y una noche la llegaron en carrera que se estaba muriendo Roicillo, el hijo del pastor, que se estaba muriendo de un ataque de lombrices. Y la doña no halló qué cojo, y lo que agarró fue la botella de aguarrás. Ajá. Y se fue. Y le sacaban con un trapo, le sacaban las lombrices por la nariz y lo ponían a oler de eso y le frotó la nuca y todo eso. Mientras tanto lo estabilizaron y tome, lléveselo para el hospital. Sí, para que regresaran las lombrices, porque si no los ahogaban. Sí, se devuelven. Oigan, qué Costa Rica más difícil, qué mundo más difícil. Bueno, eso en todos los países, pero pongamos nosotros aquí en las zonas rurales, donde sí, yo me acuerdo que Luzania Carrillo nos comentaba una vez en un programa cómo los niños quedaban taqueadas la nariz, la boca y se morían ahogados con las lombrices que estaban saliendo. Bueno, por eso que estos tiempos han pasado. Decían ellos. Sí. Angelita, mira, qué bonito que es contarlo. Qué cosa más horrible verlo. Vivirlo. Don Hernán Sí. y Gerardo, ustedes entonces eran los psicólogos, los enfermeros, los psiquiatras casi. Los psiquiatras casi que sí. Eran, ¿de qué más? Policías. Era de todo, pero había una cosa muy importante. Cuando usted llegaba a cada comunidad, era el flagelo más terrible que había que enfrentar, el ausentismo. Al llegar a usted a una comunidad, usted podía tener todos los problemas que fueran, pero usted tenía que llegar con el niño y ser capaz de despertar en aquel niño un entusiasmo que lo mantuviera todo el año en la escuela. Porque causas de deserción, montones. Pero, por ejemplo, ¿qué hacía yo y qué hacíamos todos para eso? Entonces, lo que nosotros hacíamos era enfocar a los chiquitos sobre todo al deporte. Entonces, desde que llegaban
hacíamos un campeonato que fuera de escuelas Interescolar. para interescolar, para ir interesando. Entonces ya el chiquillo, ya, qué sé yo, para decir algo, llegaba a vacaciones de 15 días y no regresaban a la escuela. Porque ya comenzaban las cosechas, comenzaba este otro, había que ir a trabajar a tal parte, porque nosotros teníamos alumnas y alumnos de más de 18 años en las escuelas. Había algo muy bonito que ya dolorosamente desapareció, que era las visitas del maestro al hogar. Ajá. Y Eso es. del padre, o sea, en la nota de los alumnos que se daba por trimestre, ahí tiene que aparecer, Sí. porque había que darle cuenta al supervisor de cuántos hogares se visitaron. Entonces era muy linda, porque esa era la relación padre-educador, y ahí se limaban asperezas y aclaraban situaciones. Sí. Pero yo le conté la historia de San Joaquín, va con el papá de Toto, me dijeron, no vaya porque lo matan. Sí. Así de sencillo, ¿ah? Y llegó a ser uno de los grandes amigos, y ese hombre me agradece, y como bueno, ya él murió, pero esa es la mentalidad que había, y entonces esa relación maestro, padre de familia, ayudó en mucho y en un montón de cosas. Es que esa es otra de las historias muy lindas que nos contó Gerardo una vez ahí en San Joaquín de Cutis, como un niño que el padre ahí dudaba de seguirlo mandando a la escuela, no solo lo convenció que lo mandara a la escuela, sino que lo becara y fuera a la secundaria, y hoy por hoy es un arquitecto paisajista, ¿verdad? Esas visitas que eran obligadas. ¿Y a usted le pasaba alguna vez eso, encontrar padres que estaban reacios a mandar a los niños a las escuelas? Para no decirlo así, la mayoría de los padres no encontraban en la escuela ninguna situación, porque era más importante que el muchacho le ayudara en la finca ya fuera como empleado o como trabajador de la misma finca, porque era un peón menos que tenían que pagar. Entonces había que luchar había que darle tal motivación al niño que fuera superior a lo que dijera el papá. Ah, no, papi, es que yo no quiero salir de la escuela porque si salgo de la escuela me sacan del equipo. ¿No? El que no estaba en la escuela no puede estar en el equipo. Y entonces venían los campeonatos a nivel de circuito, a nivel de escuela. Después venían a nivel de circuito. Después venían a nivel regional. Y nosotros clasificamos muchísimas veces para las etapas regionales. Y importante decir que, por ejemplo, entre las figuras que hice, yo que puedo decir que hice, porque cuando eso no era como ahora que el maestro hace el partido del equipo, pero tiene entrenador por aparte. No, era que uno era el que hacía el equipo y era el entrenador. Corría ahí por la plaza diciéndole a los chiquillos, corra para acá y corra para allá. Jorge Chacón Rodríguez, portero a nivel de San Carlos, portero a nivel nacional en primera división. Jorge Chacón Rodríguez fue de mi equipo Boca de Arenal. Y eso no me lo puede quitar nadie también. ¡Qué belleza! Entonces, de manera que, y así muchísimos más gente que destacaron en ese campo del fútbol. Y a nivel de deportes, pues casi siempre la Escuela Boca Arenal y el Circuito Quinto, que se llamaba, clasificaba para las finales, y íbamos a Palmares a jugar, y íbamos a San Ramón. ¿Para esto? ¿Para qué? Para mantener ¿cómo se llama? La emotividad para que el niño se mantuviera en la Pero Santa María, en la terminé de escuela. decir que al final se emocionaban más los padres que los alumnos. Ah, ¿verdad? bueno. ¿Sí? Y los maestros, o sea, no crea que no habían sus fuertes no. discusiones y sus amagos de violencia también entre los padres y los maestros. Sí, pero que los padres de Terrón Colorado y los padres de Boca de Arenal se agarraban cuando No pueden ni ver. ¿Y eso por qué? por los partidos de los por chiquillos. la emoción del fútbol. ¡Qué Esa tremendo! es la- Y esa es la vidas situación. diferentes. Aquí yo también quiero traer rápidamente a colación a Coloma Guzmán, que esa es mi amiga del alma, es como mi hermana aquí en San Carlos. Y don Estoy en San Carlos por ella, ¿verdad? y don Porque que poco a poco me fue atrayendo con don Marcial Cruz, Marcial Cruz. y en aquel entonces don Abraham, Sí. que estaba vivo. Y Coloma, una vez hicimos un programa, Marcial, Coloma y Gerardo, porque inclusive Marcial era ¿cómo? El supervisor, cuando vos tienes un chiquito de 18 años que llega ahí con unos zapatitos muy elegantes y una ropita donde lo van a dejar, el papá lo lleva en el carro y va a un En el Marcial. Toyotón que habló usted, Santiago. Claro, lo va a dejar al lugar a donde llegan y van de pueblo en pueblo y no encuentran nunca la escuela. Es que la escuela no la habían hecho, no, en verdad. O sea, llegaste y Ellos se vinieron y yo me quedé llorando. pero que don Marcial dijo, si en 3 días no construye aquí una escuela, me lleva ese muchacho. Llegamos el domingo y dice, si el miércoles Gerardo no está trabajando, se va para nunca más. Y no había escuela. No hay escuela. Un señor, don Castu Vega, había regalado una manzana. Ellos son muy respetuosos. Él regaló la manzana, le puso cerca y ahí no lo volvió a tocar nadie.
Entonces era un charral como de 3 metros de altura. Entonces en 3 días había que botar ese charral y gracias a Dios que en el centro del charral apareció un árbol de almendro jardín. Ahí comencé a trabajar yo en San Marcos debajo de un palo. En tiempos de sol, el sol era asfixiante y en tiempos de lluvia, imagínese usted. Bueno, y Marcial fue el que fue a dejarle chiquito. Yo quiero ahora que hablamos de San Marcos porque Santa María y el tema es la labor del educador en zona rural de aquellos tiempos. Estaba yo haciendo el diario, usted sabe muy bien de qué estoy hablando. Claro que sí. En el correo de la escuela de San Marcos, ya habíamos hecho escuela a través de turnos y todo lo que hablamos. Estaba yo muy tranquilo cuando veo que venía un Nick Arturo García con un cuchillo 28 puesto aquí, que lo ponen para atrás, se lo ponen aquí. Y más atrás venía Tuto, un puriscaleño, Tuto Cubillo, con una cruceta esas que hasta que dejan ríos de paz, ¿no? Y bueno, yo lo vi muy normal. Cuando se acerca Tuto, el puriscaleño, gente muy brava, muy hombre, digo yo. Me dice, don Gerardo, Arturo y yo tenemos una diferencia y queremos arreglarla hoy aquí. Y como en todo velo tiene que haber un testigo de honor, usted va a ser el testigo. El maestro. Sí, de lo que aquí va a pasar. Angelita y la gente que nos está viendo, a mí se me soltaron las piernas en un temblor, imagínese usted, o sea, eran gentes que iban dispuestos a que uno de los dos estaba estorbando. Entonces yo me puse en un temblor, yo no sabía qué hacer, ¿va? Pero después yo tengo que creer tanto en Dios. Dios mío, ayúdame, ¿qué hago con esta gente? Y la historia es muy larga. Al final los hice pedirse perdón, le quité los cuchillos a los dos y el día siguiente se los fui a devolver. Y yo un carajillo de 18 años. Vea el respeto que había sido educador. Eso es lo que es el respeto y la credibilidad que había en el educador. Regañar a un señor de esos ni el Tata lo había regañado posiblemente y yo lo regañé. Claro, no es que él se iba a gritar, sino que... Son de las cosas realmente conmovedoras. Nos vamos a ir por un momento y después ya entramos en otra parte de este tema que nos trae don Hernán listo, porque hay tanto que hablar ya de la formación, de los esfuerzos, de las cosas que se han hecho, pero es muy bonito dar un vistazo por ahí en ese tiempo, en esa Costa Rica, porque así como hablamos de lo que pasaba aquí en San Carlos, pasaba en Puriscal, pasaba en Limón, y pasaba en todos nuestros pueblitos, y ni qué decir allende las fronteras de cada uno de los cantones. Seguro. Así que ya volvemos. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa. Volvamos a lo nuestro con dos educadores, don Hernán Santamaría Castro, don Gerardo Rojas Arias, hablándonos de esa Costa Rica donde había tantas dificultades, pero también tantas esperanzas, tantos sueños, tantas luchas, gente que entraba a todas las zonas tratando de ir a subsistir, volteando las montañas, haciendo sus pueblitos, pero algo muy importante, o dos cosas muy importantes: la educación y la salud. Nunca se perdía ese norte, la educación y la salud. Y ese país siempre, a donde fuera, en los lugares más alejados, y ahora en la actualidad, hay una escuela. Puede ser una escuela unidocente donde un solo educador diera las clases para todos, o a veces escuelas muy grandes. Ellos estuvieron en ese esfuerzo grandísimo, pensemos desde los años 60 hasta la actualidad, o hace 20 años, que ya se jubilaron trabajando, donde el educador era todo. Era, como decimos, el psicólogo, el policía, el maestro, el enfermero, todo lo que ustedes se puedan imaginar, y era la persona del respeto, tal y como nos ha dicho Gerardo. Dos personas que se van a ir a matar y se van a donde el educador, un hombre jovencito de 18 años, pero era el del respeto. Y él les convenció que no era lo justo, lo que iban a hacer, y esas personas siguieron sobreviviendo y muy agradecidos, seguro. También ellos son autores de la educación de muchísima gente que no hubiera tenido otra oportunidad y que con el tiempo han llegado a destacarse. No pongamos solo como profesionales, muy bien, pero hay muchísima gente que lo que terminó es con un oficio, pero como profesionales, y en fin, en el campo del deporte, como lo dice don Hernán, qué básico, qué importante. Bueno, decimos que también son los encargados del deporte, formar a la gente con ese entusiasmo, y hoy por hoy tenemos en San Carlos, igual que en todo el país, gente muy destacada en todo esto que es el deporte. Y es que definitivamente, cuando hablamos de la educación y hablamos del esfuerzo de ustedes y hablamos del esfuerzo de los educadores, nunca hay que perder el norte de lo que significa un educador. Los hay de todas clases, como todas las profesiones. Uno habla de los periodistas de antes y de los de ahora, los médicos de antes y de ahora, de los curas de antes y de los de ahora, de los educadores de antes y los de ahora, ¿verdad? Hay mucha gente con mucha mística. Vocación. Sí. Y en los buenos y en los menos buenos, porque también hay que... Hay que poner de todo.
Y también es porque la gente ha variado mucho, de que la gente se burocratiza más, la gente exige más, la gente quiere hacer menos. Y no solo los educadores, ahora están los carajillos cuando estudian un poco así, si no les pagan unos grandes salarios, o cuando, no quiero entrar en controversias, pero antes que ustedes iban a trabajar a cualquier lugar y no les pagaban. O sea, uno aprendía en los talleres, aprendía en todos los lugares. Y cuando se le pide un poco de ese esfuerzo a los estudiantes, todo el mundo son revueltas albóndigas. En fin, sigamos con lo nuestro y volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro. Entonces resulta que ya a estas alturas de la entrevista y de la conversación tan bonita que hemos tenido, queda que hacer un epílogo, aunque no lo terminemos hoy, pero ya ir cerrando. Y entonces es la situación del caso mío personal. Entré a la educación por accidente. ¿Por qué? Por todo lo que hablamos, no se podía seguir estudiando, había que llevar la comida a la casa, ya la viejita se había esforzado mucho y ya era tiempo de que un hijo le dijera, mami, ya, no precisa que se esfuerce tanto, quédese en la casa por lo menos cuando llueve, que era todo el tiempo. Está bien. Bueno, entonces la situación esta, pero llegué por accidente y me quedé 24 años por convicción. En los 24 años que trabajé, orgullosamente les digo, no me avergüenzo de mi trabajo en educación. ¿Por qué? Porque la educación a mí me dio crear una familia dignamente. Eso me lo dio. No estudiaron más porque no quisieron. No era como el caso de nosotros, que no se podía estudiar porque no se podía. No estudiaron más porque no quisieron. En ese sentido. Tuve también, no le voy a decir que todo fue negativo. Gracias a otras personas, yo obtuve una beca muy importante para que yo, por medio de la UNESCO, del Desarrollo de las Naciones Unidas, yo hiciera una licenciatura en currículum, porque necesitaban líderes preparados que vinieran a ver el currículum de cada región donde vivían. Entonces, gracias a Dios, unos pocos de sancaleños nos dieron esa beca, pero con unas cosas tremendas. La doctora doña Yolanda Rojas era de las Naciones Unidas para la Educación y todo eso, y esa fue la señora que nos mandaron a la dirección de tesis. Fue un trabajo tremendo, fue una cosa auspiciada por la Universidad de Costa Rica. Gracias a eso pude obtener la licenciatura. No pude llevar los conocimientos que yo quise, pero vamos a lo mismo. La parte política me cobró todos los pleitos que les había hecho yo con sindicatos y con huelgas y con todo eso. ¿Me las cobró en qué sentido? Que en el momento que yo, tenía 5 años, imagínense, de haberme graduado de licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en currículum y un montón de cosas. Y estaba desarrollando mis teorías cuando llegó la política y me dice, ese puesto que usted tiene, nosotros lo ocupamos para un simpatizante del partido de nosotros. Horror de los horrores. Entonces resulta que usted o se va o se devuelve como director de la Escuela Boca Arenal. Eso significaba que yo me estaba pensionando y que iba a perder un montón de plata para la pensión. Entonces, como dicen, tuve que salir por la puerta de atrás. Otra conclusión. Entonces, me salgo por la puerta de atrás. Pero apenas este gobierno termine, me integro nuevamente al sistema educativo para seguir poniendo en práctica las teorías que me dieron en la universidad. Doña Ángela, cuando uno recibe una bofetada de ese tipo, 5 años llegó mi partido político al poder, como yo no sabía qué era, y pude haber pedido eso o otros puestos más altos, pero deduje así. Y se lo digo a mis 2 hijas, solo 2 hijas mías quisieron estudiar educación. Educación a usted se lo da todo, pero no le da plata. El que piense que va a educación porque va a ser millonario, olvídese. No hay nada más trabajo, sacrificio y lo que yo hoy tengo. ¿Qué es lo que yo hoy tengo? Esa complacencia de que yo me llega una muchacha, una mujer y me abraza. Don Hernán, ¿usted se acuerda? Usted fue mi maestro en tal y tal parte. Y uno ese orgullo
qué feo que hubiera sido que esa mujer le dijera, ay, viejo ese viejo, me faltaba el respeto cuando yo era una chiquilla. Ay, no, Dios libre. Esas son las cosas lo que le queda a uno. Las medallas, que digo yo. Las medallas, como dice Gerardo, las medallas que uno tiene. Qué importante lo que acaba de decir don Hernán. La educación no da. O sea, estar en el mundo de la educación, todos los educadores y de todo, se trabaja y después una pensión y más o menos. No es como montones de otras profesiones. Bueno, yo diría que en el periodismo, por lo menos en el mundo de la cultura, a mí me ha pasado lo mismo. Toda la vida me pasé trabajando, cultura nadie le pagaba, nunca se comercializaba, nunca hubo ninguna oportunidad y ahí arrastro, saqué a mis 4 hijos adelante y me vengo a San Carlos y cuando me meto en el comercio más o menos me va bien. Pero hay profesiones en que son de gran sacrificio y la de educador ni se diga. Por lo menos el periodista tiene su cierta responsabilidad con muy poca gente. Pero es que el educador, ahora también, esas son las medallas y eso es lo maravilloso. ¿Quién no recuerda quién fue su maestro de primer grado? ¿Quién no recuerda educadores en su vida que le impactaron, que le ayudaron? Todos somos un poquito la experiencia de lo que los demás nos dejen. Si nos dejan cosas negativas, ya vamos a ser negativos. Si nos llevan cosas positivas, llegan a ser positivos. Ahora, qué maravilla que estos señores que tenemos aquí, ya jubilados, han dedicado su vida a la educación. Siguen siendo educadores hasta el día que se mueran. Pero necesitamos a personas, estoy pensando como don Hernán en otros lugares. Y no le digo que en la municipalidad, porque ya se sabe, el problema de la política es que todo está copado, ¿verdad? Y que la gente habla y habla paja y no hace nada. Pero yo pienso que sí podemos estar en algunos campos y lo invito a que se incorpore al mundo de la cultura en la Casa de la Cultura conmigo. ¿Qué le parece, don Hernán? Me parece bien. Claro, aquí ya públicamente no se me puede quitar, ¿verdad? El mundo de la cultura es donde se hace la revolución. Y ahí vamos, como el Che Guevara, ¿será? En el tiempo aquel en que dicen que músico, poeta y locos todos tenemos un poco, y también de comunistas. En aquellas épocas, el que estaba en contra de alguna cosa, todos coincidimos un poco para el COA. Yo estaba en el colegio y ellos estaban como educadores. Y entonces cuando Alcoa se lanzó todo el país en contra de la explotación de la bauxita, y yo me acuerdo en la Asamblea Legislativa yo gritando de todo, mi mamá como desesperada, mi hermana se la llevó la policía. Y entonces, pero es que sí, o sea, si no somos idealistas en algún momento, y eso lo traemos y eso es importante, pero no dejemos de ser idealistas, aunque ya estemos jubilados. No puede ser. Ya está comprometido. De una vez me llevo esta información para la reunión de mañana. Claro, no, es que hay que, bueno, yo sé que usted trabaja en muchos campos, pero hay que ser siempre activos y bueno, hay que lastimar la política, ¿verdad? Angelita, yo también quiero decirles algo en relación a la política. En algún momento, siendo director de la Escuela de Florencia, se me elige como regidor municipal. Y yo era director técnico, o sea, no tenía grado a cargo. Las clases salían a las 3:20. Las sesiones comenzaban a las 4. Entonces llegó el jefe, me dice, dice la superior que usted o regidor o educador. O sea, tómela o déjela. Si quiere ser regidor, renuncie. Y si quiere ser educador, abandónela. Entonces, ya yo estaba en tiempos de pensión. Cuando yo sentí que podía dar lo mejor de mí como educador, tuve que pensionarme por la política, porque yo no era del partido que estaba en el poder. Qué cosa más tremenda. 2 ejemplos. Bueno, ya David nos dijo que 2 minutos, don Hernán, le doy un chancecito para que se despida. Ah, no, pero ya el problema es que yo no quiero irme. ¿Cómo es que me va? Todavía tenemos todo ese montón de cosas tan ricas. Santa María, diga lo que yo digo. Usted está como chancho en el barro. Sí, exactamente, estoy como chancho en el barro. Y vengo llegando y ya me están despidiendo. Qué barbaridad. Mira, ¿no? Para que se vaya contento, le mando a su esposa este librito. Muy bueno. Son los libritos de recetas hogareñas, que lo que tienen son recetas de cocina, que yo he recopilado 3.000, 4.000 recetas. Y cosas también que tienen que ver con el diario vivir. Desde hace 20 años no los hago, pero algunos los voy regalando que me han quedado ahí. Que cuando lo ponga en práctica, invite. Exactamente. Invite. No viene ese tamal, pero hay otras cositas. A eso le iba que alguna de estas recetas mi esposa las va a hacer y sería muy, muy bonito que fuéramos a compartirlas. Muchísimas gracias. No tanto bonito como rico. Muchas gracias, Gerardo. Con mucho gusto, Angelita, ahí estamos para servir. Aquí es, por eso. Yo sí estoy como chancho en el barro, aquí en San Carlos. Me siento fascinada con toda la gente que hay, con todos esos amigos, con todos esos esfuerzos. Y me encanta este programa porque les podemos llevar a ustedes realmente lo que es el corazón de los sancarleños, lo que han hecho, es ese esfuerzo, ese amor, y todavía con mucho amor que dar. Vamos a vivir muchos años más. Así que muchas gracias, amigos y amigas,
por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio. Que viva San Carlos.